Recuerdo que en mi infancia regresaba de clases al mediodía, almorzaba, echaba una siesta y siempre me despertaba justo a la hora en la que empezaba el bloque de animes de Cartoon Network que emitían a eso de las 3 de la tarde. Sin saberlo, ahí se estaría construyendo mi fanatismo por estas historias creadas por japoneses. Ver en ese entonces a Naruto, a los Caballeros del Zodiaco o a Yu Yu Hakusho para mí era algo que no tenía comparación. Sin embargo, había otra serie que estuvo presente desde antes en mi vida, y esa fue Dragon Ball. Verán, no recuerdo cuándo fue la primera vez que vi un capítulo de la historia de Goku, y esto se debe a que en todas las épocas de mi infancia había estado presente esta maravilla, tanto así que en múltiples oportunidades le he preguntado a mi mamá a ver si ella recordaba cuándo fue que empecé a verla, y ella siempre me responde con un "desde siempre te ha gustado". Esto me hizo pensar que tal cual como yo he sido testigo de la historia de Goku desde que era bien chiquito, lo mismo sucedió pero a la inversa. Es decir, Dragon Ball me había visto crecer a mí, y estoy seguro que a muchos de los que estarán aquí escuchándome también les debe ocurrir lo mismo. Dragon Ball nos hizo a muchos ser fanáticos del shonen y del anime sin darnos cuenta, y en mi caso particular creo que esto se debe al tipo de mensajes que tienden a darnos los autores de este tipo de obras. Debes hacerte más fuerte, debes mejorar, los problemas siempre irán apareciendo, pero de nosotros depende poder solucionarlos, tal cual como lo hacía Goku. Tanto así que no puedo negar que cada vez que siento que la cosa no va tan bien o que estoy pasando por un mal momento, busco uno de los openings de Dragon Ball simplemente para escuchar como Adrián Barba versa que acercándose el peligro viene ya, y que para llorar no es el tiempo ahora. Y sí, así de influyente es Dragon Ball en mi vida, tal cual como seguramente lo será para muchos también, puesto que esta obra marcó un antes y un después en el mundo entero en cuanto al entretenimiento respecta. Lamentablemente, a día de hoy, 8 de marzo del 2024, nos enteramos que ha fallecido a sus 69 años de edad Akira Toriyama, el creador de esta maravillosa historia que nos ha acompañado a muchos en nuestras vidas. Hoy la industria del entretenimiento mundial está de luto, ya que se nos ha ido uno de los autores más influyentes de las últimas décadas, por lo que en esta oportunidad le daré uso a este espacio que tengo en mi canal para rendirle tributo a este maestro. ¿Quién hubiera pensado que una historia que en un principio narraba las aventuras de un niño que iba en búsqueda de unas esferas mágicas acabaría siendo un pilar fundamental de la revista en donde fue publicada? Ciertamente, con el tiempo la obra de Toriyama pasó de tener un tono más aventuresco a uno más de acción, y en parte gracias a ello es que pudo colocarse a sus espaldas a la Weekly Shonen Jump, revista en donde se emitía esta maravillosa obra, y donde más adelante serían publicadas semanalmente otras más que a día de hoy también ocupan un espacio en nuestros corazones. Pero lo increíble de todo esto es que la historia de Goku se volvería tan grande que traspasó las fronteras de Japón y pasó de ser un fenómeno cultural en la Tierra del Sol naciente a ser cultura general en el mundo entero, razón por la cual ha llegado a generar inspiración en múltiples industrias, siendo la principal la del entretenimiento. Es por esto que podemos ver en múltiples obras que no tienen nada que ver con Dragon Ball referencias a la misma, porque sin saberlo, el maestro Toriyama habría creado algo que haría que muchísimas personas en el mundo estuviéramos conectadas. Pero volviendo a Japón, sobra decir que existe una cantidad incontable de autores que se han visto influenciados por la historia de Goku, y como este canal es de One Piece, me centraré justamente en Eiichiro Oda, mangaka que a día de hoy sigue dibujando y desarrollando la historia de Luffy, y que también en múltiples oportunidades ha dejado bien en claro su fanatismo por la obra de su predecesor Toriyama. Hoy día podría decirse que One Piece ocupó el lugar que dejó vacante Dragon Ball en la Shonen Jump, y esto es curioso puesto que si comparamos a los protagonistas de ambas obras guardan mucha semejanza. Esto demuestra que la obra de Toriyama ha trascendido incluso hasta en las generaciones, ya que indirectamente ha influenciado a muchos a través de quien tomó su testigo, tal cual como sucede con cierto sombrero de paja. Y claro, como no podría ser de otra manera, Oda no tardó en manifestarse luego de enterarse de esta amarga noticia, comentando que esto es demasiado pronto.
El hueco en mi corazón es demasiado grande. El solo pensar que no volveré a verlo jamás me llena de una inmensa tristeza. Lo he admirado mucho desde que era un niño. Todavía puedo recordar el día en que me llamó por mi nombre por primera vez, y el día en que cuando íbamos a casa nos emocionó tanto cuando usó la palabra amigo para referirse a mí y a Kishimoto-san. Y por supuesto tampoco olvido la última conversación que tuvimos. Yo fui el que tomó la batuta que dejó él en esa época cuando leer manga te daba una reputación de estúpido. Sin embargo, él había creado ya una era en la que los niños y adultos podrían disfrutar leer manga sin temor. Además que fue él quien nos enseñó ese sueño de que el manga puede ser un fenómeno mundial. Verlo a él siempre fue como ver a un héroe salir adelante. Pero su trabajo no sirvió de inspiración solo para nosotros los mangakas, sino que para todos los artistas de diferentes campos. Después de todo, la emoción y el entusiasmo que marcó la serialización de Dragon Ball seguramente dejó sus raíces desde la infancia de cada uno de ellos. Al final, su existencia es como un gran árbol. Los mangakas de mi generación con los que empezamos sabemos bien cuán importante se convirtió su trabajo para nosotros cada vez que dábamos un paso que nos acercaba al mismo escenario donde estaba él con su gran presencia. Debo admitir que hubo un tiempo en el que me sentí muy intimidado por él, aunque al igual que todos, siempre voy a estar feliz de haber conocido a ese hombre de carácter distante, ya que en verdad quisimos a Toriyama Sensei como si fuera nuestro propio hermano de sangre. Con todo el respeto y la gratitud por el gran universo creativo que ha dejado, rezo porque su alma descanse en paz, que los cielos sean el jubiloso mundo que una vez imaginó. Ciertamente para Oda tiene que haber sido horrible el enterarse de que no volvería a ver o charlar con uno de los referentes más importantes que tiene a nivel artístico, razón por la cual comentó que su existencia se asemejaba a la de un gran árbol, y esto se debe a que el árbol tiene un valor simbólico de sabiduría, de crecimiento, de las generaciones pasadas y obviamente de punto de referencia. Sin Dragon Ball hoy día no existiría One Piece, y de entre todas las anécdotas que ha llegado a comentar Oda referente a la obra de Toriyama, me gustaría resaltar la de que para él un acontecimiento muy resaltante en su juventud fue el de la muerte de Krillin, y comentó que ese día todos en su escuela hablaban del tema. Esto me hace empatizar mucho con él, puesto que ¿quién no tiene alguna anécdota que tenga que ver con Dragon Ball en su época de estudiante? Yo personalmente recuerdo que los grupos que se hacían en el salón de clases se juntaban solo por un motivo, y ese era el de que se pusiera sobre la mesa como tema de conversación a Dragon Ball. En ese momento los que eran más mal portados se juntaban con los nerds de la clase simplemente para charlar respecto a cuál era la mejor transformación de Goku, o a que si Broly era realmente el personaje más poderoso, o incluso lo de que si era verdad eso de que saldría un nuevo capítulo en donde Goku se transformaría en Super Saiyajin fase 5. Más adelante Dragon Ball también estaría presente en la época de mi adolescencia, puesto que nos juntábamos en casa de un amigo para almorzar antes de regresar al liceo, y justo ese momento coincidía con la hora en la que emitían Dragon Ball al mediodía, por lo que fueron un montón de comidas que compartí con mis compañeros mientras veíamos a Goku entrarse a trompadas con el villano de turno. Es por esta razón que, llegado este día, me pregunto a mí mismo, ¿cómo no querer a Dragon Ball? Si es que simplemente con escuchar algún opening o algún ending del anime hace que se me salga una sonrisa, puesto que al hacerlo se me vienen a la mente esos momentos inolvidables, esas batallas legendarias, o incluso hace que recuerde también la época de mi vida en donde veía todo esto en la televisión. Por otro lado, la obra de Toriyama también sería una inspiración de muchos para empezar a dibujar. Personalmente recuerdo que tanto los cuadernos de mis compañeros como los míos estaban minados de los dibujos que hacíamos de Goku o de Vegeta. Siempre había alguien en el salón de clases que dibujaba mejor que el resto, y le pedíamos que nos dibujara nuestros personajes favoritos de esta obra. Tal cual como lo dijo Oda, Dragon Ball echó muchas raíces en nuestras infancias. Esto en parte se debe a que para muchos Goku fue el primer gran héroe que vimos en la televisión, razón por la cual más adelante nacería la frase del Goku le gana, misma que refleja el fanatismo que aún sigue existiendo por parte de los seguidores de la obra, y que más que reflejar una conducta tóxica
tóxica es la demostración del amor que muchos le tienen a ese primer gran superhéroe que vieron. Y es que no importa qué tan fuerte sea el villano, Goku siempre se las arreglará para derrotarlo, ya sea directa o indirectamente. Es por eso que Goku le gana. Curiosamente, hace un par de días estaba hablando de este tema con algunos de mis compañeros. Jamás hubiera pensado que 2 días más tarde, luego de ello, estaría así de triste tras enterarme de esta amarga noticia. Muchísimas gracias a Akira Toriyama por influenciarme de buena manera al tener como ejemplo al Gohan del futuro, ya que le vi darlo todo por salvar a Trunks con la esperanza de que este pudiera arreglar la situación más adelante. Gracias también por demostrarme la importancia de tener a alguien que nos instruya y que nos comprenda, tal cual como lo hizo Piccolo con Gohan al ser su maestro. Gracias por demostrarme que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, tal como lo hizo Vegeta al sacrificarse en la saga de Buu. Muchísimas gracias por mostrarme que debemos tratar con respeto e intentar cuidar lo más que se pueda a los seres vivos que nos rodean, tal cual como lo hacían el androide 16 y Gohan. Pero definitivamente, muchas gracias por crear una historia tan influyente para mi vida y para la de todos los fanáticos de tu obra. Descansa en paz, maestro Akira Toriyama.